el reglamento tiene algunas deficiencias en este aspecto y que es importante que se plantee un límite temporal a las licencias personales. Por eso estamos en la comunicación con Rodolfo Reina, especialista en temas parlamentarios. Señor Reina, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pedro, buenas noches, Katiuska, y buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan. A ver, hemos hecho, A tu señor disposición. Reina, un pequeño preámbulo de estos casos muy conocidos, ¿no? Digna Calle, Patricia Chirinos. Pero la semana de representación forma parte de la función parlamentaria según la Carta Magna, que es representar a la población que vota por ti y que tú representas como región. En el caso de la señora Chirinos, el Callao, por ejemplo. ¿Esto no es omisión de funciones, además de lo que ellas toman como una forma ligera? ¿No están faltando a lo que dice la Carta Magna? Bueno, en principio hay que decir, y yo lo he sostenido con anterioridad, el reglamento actual es demasiado permisivo, es demasiado laxo, que permite prácticamente licencias de carácter personal de manera ilimitada. Entonces era necesario darle un tiempo máximo, acotar esas licencias de carácter personal. Recuerden que no solamente en este periodo parlamentario, sino en anteriores periodos parlamentarios también habían congresistas que pidieron licencias inclusive para estudios de posgrado y estuvieron prolongados tiempos, ¿no? Había otra congresista también que prácticamente quería, ya residía en otro país y también tuvo prolongadas licencias de carácter personal. Entonces, en principio, es necesario que se ponga un tope, porque puede justificarse en alguna situación esta licencia de carácter personal y que tienen que acotarse un tiempo máximo dentro de un periodo de un año, de una legislatura, ¿no? Que es lo que está planteando la propuesta del grupo Avanza Perú. Ujú. Pero Avanza hay que país. también mencionar que existen varias propuestas ya en ese sentido para corregir. Y otra corrección que se debe hacer y que también está planteada en esta propuesta es que este tipo de licencias se pidan con anticipación, no vía regularización o a posteriori de ya haber salido de viaje, porque eso de ahí, pues, realmente se desnaturaliza el tema de licencias. Las licencias deben ser aprobadas con anterioridad y no comunicarlas y aprobarlas vía regularización en el Consejo Directivo del Congreso. En ese sentido, resulta positivo. Pero como tú muy bien has dicho, esas licencias personales deben también tener ciertos candados que no permitan que se afecte otras funciones inherentes a la labor Ujú. parlamentaria, que no solamente es legislar, sino es ejercer control político, que también es función de representación, que dicho sea de paso, no se circunscribe a la semana que el Congreso le asigna para esa semana de representación, porque la función de representación, como todas las funciones de los congresistas, son durante todo el tiempo del periodo parlamentario, sino que se pone énfasis en esa semana, pero es de manera permanente. Por ejemplo, el mes de diciembre se acotó la última semana de diciembre, me parece como semana de representación, y ahora en la primera semana de enero se está poniendo también como semana de representación. Entonces, en ese caso, una congresista que está usando o congresista que utiliza una licencia de carácter personal está afectando esa función. Y eso debe merecer que no le paguen las remuneraciones, porque está ella o él priorizando un viaje de carácter personal ante la función de representación. Entonces, lo que debe ocurrir ahí es un descuento, porque no deben pagar las remuneraciones. Y no solamente no pagarle la asignación que se le da por esa Los semana de dos mil representación para ochocientos. temas de gastos operativos. Pero No doctor solamente Reina, eso, debe también. Así es. pero doctor Reina, echa la Lo ley, escucho. echa la trampa. Y de los congresistas cualquier cosa podemos esperar. Porque lo que menciona el congresista Bazán, que además es presidente de la Comisión de Ética dentro de esta propuesta de modificación del reglamento del Congreso para limitar a 30 días como máximo dentro del periodo anual legislativo, lo que sostiene es que el congresista, si quiere salir por cuenta personal, incluso tiene que sustentar, justificar cuál es el beneficio para el país. Pero ya hemos visto que tantas veces han justificado con mentiras o se fueron bajo una buena justificación y de qué nos sirvió. Alguien que nos diga, por ejemplo, de qué diantres sirvió el viaje que hicieron los congresistas renunciando a semanas de representación para que se vayan a Rusia. ¿De qué nos ha servido? Para que se vayan a Marruecos. ¿De qué nos ha servido? Para que se vayan a Europa. ¿De qué nos ha servido? La justificación puede ser en el papel, pero realmente ¿de qué nos sirve? Pueden irse de viaje cuantas veces quieren, pero ¿de qué nos va a servir?
Claro, ahí habría que precisar que hay varios tipos de licencias, ¿no es cierto? La que tú haces mención, la licencia que se hace por la invitación de otro parlamento o de un gobierno extranjero, puede ser analizada como una licencia de carácter oficial y que debe ser valorada por los órganos decisorios del Congreso para ver si conviene o no ese viaje. En el caso de los viajeros a Rusia, era un viaje bastante inoportuno en el contexto del conflicto internacional que todos conocemos. Entonces era impertinente un viaje de esa naturaleza. Pero esa valorización de carácter político tienen que hacerlo los órganos decisorios del Parlamento, que son el Consejo Directivo, que son la mesa directiva, para evaluar la conveniencia o no de aprobar un viaje oficial de esa naturaleza, porque de repente no repercute en favor a la política exterior que ha establecido el gobierno. Recordemos que el Parlamento, que la política exterior del país la define el presidente de la República, o sea, el Poder Ejecutivo, y el Congreso de la República se alinea a esa política exterior definida por el presidente de la República. En ese sentido, y eso es importante, que este tipo de viajes oficiales, la pertinencia o no de poder darse, tienen que ser valorados por los órganos de decisión del Parlamento a efectos de la conveniencia o no, porque si no sería un viaje a título personal, a título particular, ¿no es cierto? Entonces se estaría desnaturalizando y podría estar afectando la política exterior definida por el gobierno, que en el caso del conflicto de Rusia y Ucrania está claramente definida a través de la Cancillería, ¿no? ¿Y qué lo... Entonces yo creo que ahí es el tema. Sí, le escucho. ¿Y qué es lo que va a pasar con la señora Patricia Chirinos? Ella viajó, luego avisó, hizo un video de que era una perseguida política, ahora sigue todavía allá por España. Se marca un mal precedente, como el caso de Digna Calle. Ahora la señora Chirinos no sabemos si va a volver, porque Digna Calle continúa haciendo proyectos de ley, entiendo yo, sin goce de haber, pero sí sus trabajadores. No sabemos si la señora Chirinos va a continuar por esa línea y marca un mal precedente para este Congreso y para los siguientes que vienen. Sí, acá hay un tema, ¿no? Como mencioné al inicio, acá hay el reglamento tiene algunas deficiencias en este aspecto y que es importante que se plantee un límite temporal a las licencias personales. Porque como he dicho, no en este periodo parlamentario exclusivamente, sino en otros, ha habido congresistas que han pedido por varios años, por varios periodos anuales de sesiones, licencias a título personal para estudiar inclusive posgrados fuera del país. Entonces obviamente hay una desnaturalización. Y más aún, inclusive a pesar de estar de licencia personal, lo cual significa que está suspendida ha suspendido el ejercicio de sus funciones, hay muchos congresistas que estando de licencia y desde el exterior inclusive han emitido votos cuando era necesario para su agrupación política. Entonces se estaría desnaturalizando el tema de licencia y por eso que es importante que, como lo he sostenido en anteriores ocasiones, es que se ponga un límite temporal y que se ponga requisitos específicos y además que sean previamente autorizados por el Consejo Directivo o la mesa directiva a efectos de que esta licencia prospere. Pero hay que también tener en cuenta lo siguiente, y eso también nos trae de manifiesto un tema que también es importante tener en cuenta, es el tema de la renuncia parlamentaria, ¿no es cierto? Muchas veces, y es válido, que de repente un congresista ya no quiere ejercer la función de congresista, y por ejemplo, se instala o reside en un país en el extranjero y ya no quiere ser congresista, pero no puede renunciar al Parlamento. Entonces, la idea es retomar estas propuestas que han ocurrido desde el año 2008, donde se permitía la propuesta de reforma constitucional para permitir la renuncia parlamentaria, así al igual que tiene el presidente de la República. O sea, no puede ser que se impida al congresista que quiere dar prioridad de repente a postular a otro cargo de elección popular o que quiera priorizar su actividad privada, impedirle que renuncie. Yo creo que eso es importante, poner el debate y aprobar una reforma constitucional que se permita la renuncia parlamentaria. Porque tradicionalmente había una oposición a esto porque entendían que el gobierno podría presionar a los congresistas de oposición para que renuncien. Ese era el temor. Entonces, las propuestas que se han hecho del año 2008 hasta a la fecha de diferentes periodos parlamentarios estaban condicionando esa renuncia a la aprobación del Parlamento para un poco garantizar que la renuncia no sea un acto de presión que se haga sobre el congresista. Pero yo creo que es importante, e inclusive recordemos que en el periodo parlamentario 2006-2011
un distinguido jurista y parlamentario como el doctor Javier Valle Resta, inclusive planteó su renuncia e inclusive planteó una acción de amparo. Lamentablemente le dieron la razón cuando él ya había vencido su periodo parlamentario, pero se puso al debate eso. Creo que ahí no hay hoy justificación para que los parlamentarios no se les permita renunciar y puedan ya será el electorado quien juzgue que priorizó su actividad privada o postular otro cargo de elección popular en vez de la de parlamentario, pero dejarle esa libertad. Me parece eso importante que se discuta. Y eso está a propósito de estas licencias de carácter personal que son muy prolongadas en el tiempo, ¿no? Claro, y un caso emblemático, por ejemplo, de las licencias mal usadas ha sido con Keiko Fujimori, faltando más de 500 días durante el periodo que ella fue congresista de la República. Fue la más faltona al Parlamento y todos amparados en el tema de licencias solicitadas una y otra vez. Ojalá que la modificación del reglamento realmente pueda poner punto final a esta situación, porque no solamente se trata de cuando salen por viaje de representación a nivel internacional, sino también cuando desvían la ruta del viaje. Caso emblemático, por ejemplo, el congresista Edgar Tello se fue para Rusia y luego se dio un salto para la China. Y no había autorización para que vaya para la China, pero estuvo en la China haciendo tours, haciendo compras en centros comerciales cuando él debía estar aquí en nuestro país. Pero lamentablemente esa facilidad que permite el reglamento hace que los congresistas hagan lo que mejor les parece, doctor Reina. Sí, eso es cierto. Por eso es que es necesario que haya esta modificación del reglamento, porque lamentablemente el reglamento, como acabo de decir, es muy permisivo, muy laxo. Entonces, permite el uso abusivo de las licencias personales. Y es por eso que es importante ponerle un tope temporal para efectos de que no se use de manera indiscriminada. Y un aspecto que también se discutió en el año 2008 era la posibilidad de hacer una reforma constitucional para que haya una vacancia parlamentaria por reiteradas e injustificadas faltas al Parlamento. Vale decir, una suerte de sanción a los faltones. Eso también sería importante ponerlo a debate, porque en algún momento, en el año 2008, la Comisión de Constitución hizo un dictamen donde justamente se sancionaba al congresista faltón con la vacancia de la curul parlamentaria, ¿no? Bien, gracias a Rodolfo Reina, especialista en temas parlamentarios. Nos queda claro que hay que hacer varios ajustes en este reglamento que es muy permisivo con los congresistas de la República. Muchas gracias. Doctor Reina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos a toda la teleaudiencia. Muchas gracias.